Amén. Bueno, pues vamos a la Biblia, hermanos. Busquen por favor allí en sus Biblias, Hechos, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 37. ¿Sale? Hechos 2, 37. Dice así la palabra de Dios, versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hasta ahí, nada más. ¿Okay? Hasta este capítulo 2 de Hechos hemos visto ya lo que Lucas, el autor, narra desde el capítulo 1, como el Señor Jesús, después de que murió, resucitó, fue asesinado. Esa es la palabra, esa es la realidad. Legalmente él fue asesinado, aunque lo sabemos, la Biblia enseña claramente que este era el plan de Dios. Dios lo tenía así planeado desde antes de la fundación del mundo, y en realidad, bíblicamente, a Cristo Jesús no le quitaron la vida. Lo repito, legalmente lo mataron, lo asesinaron, pero bíblicamente, de acuerdo a la palabra de Dios y a los planes de Dios, esa era la voluntad de Dios. Así que a Jesús en realidad no le quitaron la vida. Él puso su vida, Él entregó su vida por todos nosotros. Él mismo dice en un pasaje allí en el Evangelio de Juan: nadie me la quita, hablando de su vida. Nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él voluntariamente se entregó. Lo que Lucas nos dice es eso. Después de que Jesús murió y resucitó, estuvo 40 días apareciéndose a los apóstoles con pruebas convincentes, demostrándoles que Él realmente estaba vivo. Los apóstoles de Jesús, perdón hermanos, voy a tener un dulce en la boca porque mi garganta me anda molestando. Los apóstoles de Jesús obedecieron a la orden que Él les dio antes de ascender al cielo. ¿Recuerdan? Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Recuerdan a qué promesa se refería Jesús? A la promesa del Espíritu Santo. Dentro de no muchos días les dijo: ustedes van a ser llenos con el Espíritu Santo. Así que los apóstoles obedecieron a Jesús, se quedaron allí, y llegó el día de Pentecostés, cuando Dios cumplió la promesa y se cumplió la profecía, en parte la profecía del profeta Joel. El Espíritu Santo descendió del cielo, llenó el lugar donde estaban reunidos aquellos creyentes, no solo los apóstoles, sino los demás creyentes, más o menos 120, dice Lucas en el capítulo 1, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y todos comenzaron a hablar en otros idiomas, en los idiomas de los judíos de otras naciones que en ese tiempo estaban allí en Jerusalén. ¿Ok? Así que comenzaron a hablar aquellos hombres y mujeres que los conocían o que sabían que esos creyentes eran galileos, quedaron maravillados al escucharlos hablar en sus diferentes
idiomas. Algunos se interesaron, otros se burlaban y decían, solamente están borrachos. ¿Recuerdan? Al ver la situación y al ver la gente que se había reunido alrededor de ellos, el apóstol Pedro se pone en pie y con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, comienza a hablar a todos esos judíos. Y básicamente lo que les dice es esto: ese Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías. Él es el Mesías enviado por Dios, a quien ustedes rechazaron, a quienes ustedes golpearon, a quienes ustedes ofendieron, a quienes ustedes asesinaron. Hermanos, se necesita valor para eso. Y el valor del apóstol Pedro no provenía de él. El valor que el apóstol Pedro tuvo en ese momento para hablar a toda esa gente y decirles estas cosas provenía del Espíritu Santo. Lo que quiero que veamos ahora es al Espíritu Santo en acción. Este pasaje que hemos estado viendo desde hace algunos domingos, como lo comentamos en su momento, es tristemente, si no el pasaje más malentendido del Nuevo Testamento, es uno de los más mal entendido, más mal interpretado y por lo mismo mal enseñado de la Biblia. Sobre todo en los primeros versículos del capítulo 2, cuando habla de la llegada del Espíritu Santo. Y muchos creyentes se quedan allí y han hecho doctrinas y enseñanzas basadas de esos versículos donde habla la Biblia que el Espíritu Santo vino y se les aparecieron lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero no es todo lo que el pasaje dice. Así que lo que quiero que veamos es al Espíritu Santo en acción, ya no obrando en aquellos creyentes para que hablaran en otros idiomas, sino para que vivieran su vida en el día a día y la vivieran de una manera realmente sobresaliente, maravillosa, de modo que esos creyentes, a partir de ese día de Pentecostés, y todos los que creyeron el mensaje de Pedro, al ser llenos del Espíritu Santo también, vivieron su día a día de la manera en que la vamos a ver el día de hoy. Hermanos, esto que quiero que veamos el día de hoy, quiero que nos anime, sí, por un lado, pero también quiero que nos aliente, pero también quiero que nos confronte. Y te lo digo de una vez. Le ruego a Dios que su Santo Espíritu se mueva en medio nuestro en esta hora, que toque nuestro corazón y que nos mueva. Lo que vamos a ver es cristianismo puro, cristianismo real, cristianismo sincero. Lo que vamos a ver es a la iglesia cristiana caminando bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu de Dios. Todo verdadero creyente, hombre o mujer, que tiene al Espíritu de Dios morando en él o en ella, ha de vivir en mayor o en menor grado de esta manera, como lo dice la Biblia aquí en este pasaje. Así que repito, vamos a ver al Espíritu Santo en acción, y lo primero que quiero que veamos es al Espíritu Santo en la vida del apóstol Pedro. Ya comenté que en esa ocasión el apóstol Pedro se puso en pie y habló a toda aquella multitud. Vuelvo y repito, se necesita valor para eso. Pero aparte de valor, se necesita la confianza que solo el Espíritu de Dios puede dar. Pero aparte también de la confianza que solo el Espíritu de Dios puede dar, se necesita también la restauración que solo Dios puede dar por medio de su Santo Espíritu. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Cuando al Señor Jesús lo arrestaron aquella noche en Getsemaní, ¿recuerdan lo que hizo el apóstol Pedro? Ya el Señor se lo había advertido. Pedro, te aseguro que esta noche vas a negar 3 veces que me conoces, antes de que cante el gallo. Pedro, todavía con un tanto de soberbia y de orgullo en su corazón, se atrevió a decirle a Jesús: no, Señor, ¿cómo crees? Yo no. Aunque todos los demás se escandalicen de ti, yo no. Y dicen:
por ahí, ¿no? Aquí en México decimos que cae más fácil un hablador que un cojo. Dicho y hecho. Al apóstol Pedro le preguntaron en 3 ocasiones, ¿tú eres de los mismos, de los discípulos de Jesús? No, yo no soy. ¿Tú vienes con ellos? No, yo no soy. ¿Tú también eres de ellos? No. Y dice uno de los evangelistas que incluso con maldiciones Pedro juraba, no lo conozco. Imagínate a Pedro después de esa noche. ¿Cómo se sentiría el apóstol Pedro después de eso? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Ahora, imagínate que hubieras sido tú al que habrían negado. Si tu mejor amigo te hubiera negado, hubiera dicho, yo a él, a ella, ni lo conozco, quién sabe quién es. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras ofendido? Seguramente. ¿Te hubieras molestado? Seguramente. ¿Ah? Y aunque a lo mejor no lo dirías así con tus labios, a lo mejor en tu corazón estaría el pensamiento, yo a este no le vuelvo a hablar en toda mi vida. O por lo menos, como decimos también, ¿no? Lo borro de mi lista de Navidad, olvídate de regalo. Pero Jesús no hizo eso con Pedro. Sin duda que lo perdonó y lo restauró. Hay un pasaje, mira, acompáñame a verlo rapidito. En el Evangelio de Marcos, en la narración del evangelista Marcos, hay un detalle que es importante y nos dice mucho acerca de Pedro y sobre todo acerca de nuestro Señor Jesús. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Aquí Marcos narra acerca de la resurrección, cómo Jesús se apareció a las mujeres. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Llegaron las mujeres a la tumba, iban pensando quién nos recorrerá la piedra para que pudieran entrar. Dice en el versículo, les dije 3, ¿verdad? No es el 3, es el 5. 5. Dice, cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, y no es para menos. Pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora, aquí viene, miren lo que quiero hacer notar, versículo 7. Les dice el ángel, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido ¿quién? Pedro. ¿Te fijas en ese detalle? Vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces. Otra vez, ¿qué hubieras hecho tú? Vayan y cuéntenle a todos los discípulos, pero a Pedro ni le hablen siquiera, ni me lo mencionen, no quiero saber de él. No. A estas alturas yo creo que Pedro estaba desanimado, obviamente estaba arrepentido, y él estaba a lo mejor atravesando por un momento de angustia, a lo mejor hasta deprimiéndose, pensando, no tengo perdón de Dios, soy de lo peor. ¿Cómo pude hacer eso? Jamás me va a perdonar. No hay esperanza para mí. Trata de imaginarte cuando las mujeres, obedeciendo a la voz del ángel, fueron y le contaron a los apóstoles, estaban ahí ellos reunidos en aquella casa, llegaron las mujeres, ¿qué creen? Fuimos a la tumba y resulta que el cuerpo ya no está, y un ángel se nos apareció y nos dijo que ya Jesús ha resucitado. No estaba allí su cuerpo, ya no estaba, ha resucitado. Y el ángel nos dijo que viniéramos a darles la noticia a ustedes, Jesús ha resucitado. Y nos
Aquellos hombres con esa fe que les caracterizaba a lo mejor y le dijeron a las mujeres, ¿cómo creen ustedes? Si estaba bien muerto, lo vimos morir. Lo vimos cuando lo envolvieron en los lienzos, lo vimos cuando lo metieron en la tumba, lo vimos cuando sellaron la entrada con esa roca y pusieron el sello del Imperio Romano. No puede ser. No, sí, Él ha resucitado, ya no está ahí en la tumba, Él ha resucitado. ¿Cómo crees? A lo mejor ahí Pedro hubiera dicho, probablemente estoy especulando, pero probablemente Pedro diría, ¿cómo creen? No puede ser. Y las mujeres probablemente le dirían, no, sí, Pedro. Es más, Pedro, el ángel nos dijo que le diéramos la noticia a ustedes, pero también a ti, especialmente a ti, Pedro. Mencionaron tu nombre, Pedro, tú, Pedro, tú. ¿Cómo se sentiría Pedro en ese momento? Yo, después de lo que hice, Dios se acuerda de mí y se refiere a mí por mi nombre. Dios obró en ese tiempo en la vida del apóstol Pedro. Sin duda que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida del apóstol Pedro. Y ese momento, ese día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y el apóstol Pedro se puso en pie, él habló con el poder del Espíritu de Dios. Solo de esa manera podemos explicarnos cómo él tuvo el valor para hablarle a aquellos judíos y decirles lo que era necesario decirles: ustedes mataron al Mesías. Y llamarlos al arrepentimiento. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para el perdón de sus pecados. Y bautícense también. El Espíritu de Dios obrando en el corazón, en la vida del apóstol Pedro. ¿Ah? Y tan es así que pasó lo que ya leímos. Regresen a Hechos, por favor. Pedro habló entonces con la autoridad, con el poder del Espíritu Santo, y en las palabras de Pedro, el mensaje de Pedro, hicieron mella en el corazón de muchos, de miles de personas, de aquellos que lo estaban oyendo. Lo leímos ya en el pasaje de hoy, versículo 37. Hechos 2:37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Te fijas? Las palabras de Pedro no eran solamente las palabras del apóstol Pedro, no, era Dios hablando a través del apóstol Pedro. Y no solo eso, era Dios por medio del Espíritu Santo obrando en la vida y en los corazones de aquellos miles de hombres y mujeres que estaban oyendo. El Espíritu de Dios obrando. El Espíritu de Dios obrando en Pedro para que hablara con denuedo, con poder, pero el Espíritu de Dios obrando en la vida de aquellos judíos culpables. Ellos eran culpables y lo escucharon claramente el mensaje. ¿Ah? Así que por un lado el Espíritu de Dios obró en la vida de Pedro, pero también el Espíritu de Dios obró en el corazón de aquellos judíos. De modo que ellos oyeron el mensaje, pero no solo eso, lo oyeron, pero lo creyeron. El mensaje que Pedro pronunció ahí, lo oyeron, lo creyeron por la obra del Espíritu Santo en ellos, y por la obra del Espíritu Santo en ellos, ellos se arrepintieron sinceramente. ¿Ah? Cuando el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, ellos lo hicieron, se arrepintieron. Y esa palabra, arrepentimiento, implica un cambio. Miren, cuando Pedro les dijo, arrepiéntanse de sus pecados, les estaba diciendo, en otras palabras, ustedes tienen que cambiar la manera de pensar que tienen acerca de Jesús, pero también la manera de pensar que tienen acerca de ustedes mismos. Ellos tenían un concepto, una idea equivocada en cuanto a Jesús y en cuanto a ellos mismos. ¿Recuerdan? Ellos creían que ellos estaban bien y que Jesús era el que estaba mal. Ellos creían que ellos eran los justos y que Jesús era el culpable. Cuando Pedro les dice arrepiéntanse, les estaba diciendo
Cambien esa manera de pensar. Deben darle la vuelta, deben dar un giro de 180 grados. ¿Ah? Tienen que pensar de manera correcta en cuanto a Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios y a Él Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero también tienen que cambiar su manera de pensar en cuanto a ustedes. Ustedes son los culpables. Ustedes son los pecadores. Hermanos, eso es el arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, hay un cambio en su vida, hay un cambio en su manera de pensar principalmente, y eso trae como consecuencia un cambio en su manera de actuar, en su conducta. Pero tiene que haber un cambio. Aquel que dice que se ha arrepentido y no se nota un cambio en su vida, es que en realidad no se ha arrepentido. Aquellos judíos oyeron el mensaje, creyeron el mensaje, se arrepintieron sinceramente por la obra del Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y cambiaron su manera de pensar acerca de Jesús y acerca de ellos mismos. Y tan es así que obedecieron la orden del apóstol Pedro, porque Pedro les dijo, arrepiéntanse, pero no fue todo lo que les dijo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y bautícense. Y lo hicieron, se arrepintieron, se volvieron a Dios de todo corazón y se bautizaron. Y al hacerlo, es decir, al bautizarse, se identificaron públicamente con Jesús. ¿Te fijas? Ellos cambiaron su manera de pensar en cuanto a Jesús y en cuanto a ellos mismos. A Jesús de Nazaret, a quien habían rechazado y habían crucificado y se habían burlado de él, ahora se estaban identificando públicamente con él. Ahora decían, ahora creemos en él, ahora somos de él. Y eso lo hicieron al bautizarse. Hermanos, esto que estamos viendo y comentando, esto es por la obra del Espíritu Santo. Esto no es por nada que el apóstol Pedro haya hecho o haya dicho, no tiene que ver con él. Pedro en ese momento fue un instrumento en las manos de Dios para que aquellos hombres escucharan el mensaje del Evangelio, y por la obra, repito, por la obra del Espíritu Santo en ellos, ellos creyeron, se arrepintieron, se volvieron a Dios y obedecieron a Dios, se bautizaron. Y el pasaje lo dice, versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Pon atención en esto. Dice, creyeron, ¿qué creyeron? Lo que Pedro dijo, es decir, el mensaje del Evangelio. Creyeron, se arrepintieron, se volvieron a Dios y fueron bautizados. Al hacerlo, repito, ellos se identificaron públicamente con Dios, con Jesús de Nazaret, con el Mesías, y entonces dice, fueron sumados a la iglesia en ese mismo día. Fueron sumados a la iglesia en ese mismo día. Hasta ese momento que se bautizaron, ellos fueron sumados a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando dieron muestra o testimonio público de haberse arrepentido sinceramente, de haberse vuelto a Dios, de haber creído en Él. Y eso lo hicieron mediante el bautismo. El bautismo era para eso. Era para anunciar, para decir de alguna manera pública a los demás, ahora soy de Cristo. Ahora soy de Él, ahora me identifico con Él, ahora creo en Él. Antes no creía en Él, ahora creo en Él. Antes me burlaba de Él, ahora ya no. Ahora soy de Él. De modo que cuando los apóstoles vieron este testimonio público de fe y arrepentimiento, los añadieron a la iglesia, fueron sumados a la iglesia. Esa es la razón, hermanos, por la que nosotros como iglesia tenemos algunas reglas aquí en la iglesia. A nuestras reuniones, por ejemplo, los domingos,
Todos son bienvenidos. No podemos negarle la entrada a nuestras reuniones a ninguna persona. No debemos hacerlo. Son bienvenidos. Los que quieran venir son bienvenidos. Que vengan, que oigan, que vean. Son bienvenidos. ¿Ok? Pero sí tenemos una regla, entre otras, por ejemplo, de no considerar a una persona como cristiano o cristiana y no llamarle hermano o hermana solo porque la persona diga que es cristiano o solo porque la persona venga a reunirse con nosotros. Hasta que no den muestras claras de verdadero arrepentimiento, de haberse vuelto a Dios, de obediencia a Dios por medio del bautismo, entonces podemos considerarlos como miembros de la iglesia y son sumados a la membresía de la iglesia. ¿Ah? Cuando ellos dan muestra pública de su fe en Cristo Jesús mediante el bautismo. Por eso es que también tenemos la regla a la hora de la cena del Señor, de que únicamente hermanos cristianos bautizados bíblicamente pueden participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en el momento en que se bautizan, en ese momento ellos públicamente dan testimonio de que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, de que se han arrepentido y se han vuelto a Dios como Señor y Salvador. Dan testimonio de que ya son uno de nosotros. Y si ya dan testimonio de que son uno de nosotros, no hay razón para no considerarlos como miembros de la iglesia. ¿Se digan? Esto nos enseña algo acerca de la iglesia. También, miren hermanos, aquellos judíos que oyeron el mensaje del apóstol Pedro y se arrepintieron y se volvieron a Dios de corazón y fueron sumados a la iglesia, antes de esto no pertenecían a la iglesia. ¿Sabes qué nos enseña eso? La iglesia, óyelo bien, la iglesia es algo aparte. ¿A qué me refiero? La iglesia es algo aparte del mundo. Está el mundo y está la iglesia. Dentro de la iglesia están los que pertenecen a Dios, los que son de Dios, los que son de Cristo, los que se han arrepentido. Fuera de la iglesia están los que no son de Dios, los que no se han arrepentido. Así que mira, la iglesia es algo aparte. La iglesia, de hecho, es una comunidad santa. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Recuerdan lo que significa la palabra santo? Si decimos que la iglesia es una comunidad santa, decimos que la iglesia es una comunidad apartada. Eso es lo que significa la palabra santo. Básicamente es eso. Una definición de la palabra santo es apartado. Así que si la iglesia es una comunidad santa, decimos en otras palabras que es una comunidad apartada, apartada por Dios y apartada para Dios. No es perfecta, eso también tenemos que dejarlo claro. La iglesia no es perfecta. ¿Y sabes por qué no es perfecta? Por la simple y sencilla razón de que está compuesta por personas que no son perfectas. Por eso. Así que no es perfecta, pero sí es santa, sí es consagrada. Está en el mundo, la iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, está apartada del mundo. Y como decía, entonces, por un lado está el mundo, pero por otro lado está la iglesia. Y nosotros, hermanos, somos bendecidos grandemente por Dios, que nos ha dado este privilegio glorioso e inmerecido de formar parte de su pueblo, de su iglesia. Y particularmente tenemos el privilegio inmerecido de formar parte de esta iglesia local, Iglesia Cristiana Bautista Cristo Viene. Dale gracias a Dios, porque formas parte de esta iglesia. Dios ha querido que tú estés aquí en esta iglesia. Él te ha traído aquí, Él te ha llamado aquí. Es Dios quien te tiene aquí. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir cada día agradecidos con Dios porque nos tiene aquí en este lugar. Así que el Espíritu Santo obró
en aquella ocasión en la vida del apóstol Pedro, pero también el Espíritu Santo obró en la vida de aquellos judíos que cuando escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron, se arrepintieron, se volvieron a Dios y obedecieron a Dios al bautizarse. Repito, todo esto es obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Si contigo ha pasado lo mismo, es lo mismo. Dios ha obrado y está obrando en ti por medio de su Santo Espíritu que mora en ti. Pero el Espíritu Santo también obró en la vida de los creyentes, ya no solo de aquellos 120 creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, sino también en los nuevos creyentes. Porque te fijaste, dice que el 41, que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. ¿Como cuántos eran, dice, al final? Como 3,000. Así que el Espíritu Santo obró también en la vida de esos nuevos creyentes. Mira, hermano, hermana, la evidencia clara de haber creído en Dios es esta, o es una de las evidencias claras de que una persona ha creído en Dios. Esta, el nuevo creyente, o como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, la nueva criatura conoce el amor de Dios. Es decir, en otras palabras, se sabe amada por Dios. La persona en cuyo corazón el Espíritu Santo obra, de modo que esa persona cree el mensaje del Evangelio, se arrepiente y se vuelve a Dios de corazón, esa persona conoce el amor de Dios, es decir, se sabe amada por Dios. Dios me ama a mí, Dios me ama a mí, así como soy. Dios me ama a mí y me ama de tal manera que dice la Biblia que Él entregó a su Hijo a morir en mi lugar, a llevar mi pecado, mi culpa y a recibir el castigo que yo merezco. La persona, repito, que nace de nuevo, en cuyo el Espíritu Santo obra, esa persona conoce el amor de Dios. Se sabe amada o amado por Dios. Y podemos hacer una pregunta entonces a manera de aplicación. Tú que estás aquí, ¿te sabes amado por Dios o no? ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ama a pesar de cómo eres? ¿A pesar de lo que eres? Y eso no es una excusa para que sigamos viviendo como vivimos, no. Pero qué bendición, qué alegría saber que Dios nos ama. Y que, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la persona que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo se sabe amada por Dios, conoce el amor de Dios. Pero no solo lo conoce, lo recibe el amor de Dios, pero no solo lo recibe, lo disfruta. Pero no solo lo disfruta, también lo expresa, lo manifiesta a otros. Y en primer lugar lo manifiesta a Dios, corresponde al amor que Dios le tiene, pero también lo expresa a las personas a su alrededor. ¿Me explico? Una persona entonces que conoce el amor de Dios, se sabe amada por Dios, y entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, esa persona vive expresando el amor de Dios. Lo expresa hacia Dios, en obediencia a Dios, pero también lo expresa hacia las personas a su alrededor, amando a Dios por encima de todas las cosas y amando a su prójimo como a sí mismo, por la obra del Espíritu Santo. Así que mira, hermano, hermana, la Biblia es clara en esto. Cuando una persona se vuelve a Dios de todo corazón y se arrepiente, Dios pone como un sello, pone el Espíritu Santo en él o en ella. Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, vive, habita, mora dentro de ese nuevo creyente, hombre o mujer. Y cuando el Espíritu Santo habita
dentro de una persona, hermanos, todo cambia. Todo cambia. Cambia todo. Cambia nuestra manera de ver la vida, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambian nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, nuestros intereses, nuestros gustos, etcétera, etcétera. Cambia. Ya no ves la vida igual, ya no piensas igual, ya no hablas igual, ya no actúas igual. Ya no tienes las motivaciones que antes tenías, ya no tienes las aspiraciones que antes tenías, ya no tienes los intereses que antes tenías, ahora tienes otros intereses, otras motivaciones, otras aspiraciones, ahora ves la vida de manera diferente. Por eso es que la gente luego se burla de nosotros y nos dicen, ajá, sí, ya te lavaron el cerebro, ya te cambiaron. Y cuando te digan así, tú puedes decir con toda confianza y con mucho orgullo, sí, ya me cambiaron, porque ya no pienso igual. Ahora pienso de manera diferente. Ahora veo la vida de manera diferente. Y ya no soy el mismo. Me quedan 10 minutos. Déjenme ver hasta dónde llego en 10 minutos. Miren, aquellos creyentes que, de los que leemos en este pasaje, aquellos creyentes, dice Lucas, el autor, que perseveraban en algunas cosas. Versículo 42. Todos, sin excepción, todos los creyentes se dedicaban, o como dice la Reina Valera, perseveraban. ¿Se dedicaban a qué? Número 1, a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y eso qué significa? A partir de ese día en que se arrepintieron y se volvieron a Dios de corazón, bajo la guía del Espíritu Santo, esos hombres y mujeres cada día vivían bajo la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles les enseñaban o les transmitían, dicho de esta manera, les transmitían lo que ellos mismos aprendieron del Señor Jesús. La doctrina de los apóstoles no es otra cosa más que las enseñanzas que ellos personalmente recibieron acerca de Jesús. Y todos aquellos creyentes, aquellos miles de creyentes, a partir del día en que se arrepintieron y se volvieron a Dios de corazón, su vida se caracterizó por esto. Ellos amaban a Dios, pero también amaban la palabra de Dios. Y se dedicaban a eso precisamente, como dice el pasaje, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Allí estaban, día tras día, con hambre, con deseos de aprender, con deseos de ser enseñados, con esa hambre de conocer más y más de la palabra de Dios. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Amaban a Dios y querían conocerlo más. ¿Y sabes cuál es la manera de conocer más a Dios? ¿Sabes en dónde vas a conocer más a Dios? Aquí está. En su palabra. Ellos amaban a Dios y querían conocerlo más y sabían que la manera de conocerlo más es a través de su palabra. Y entonces yo te pregunto, ¿esto te caracteriza a ti? ¿Te dedicas al estudio de la palabra de Dios o no? ¿Amas la palabra de Dios o no? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios o no? Si no es así, reconócelo. Ve delante de Dios y dile, Señor, perdóname, porque no tengo el deseo de leer tu palabra. No quiero hacerlo, no quiero. Perdóname. Y pon en mí ese deseo, pon en mí esa hambre de conocerte más y más a través del estudio de tu palabra. Dame un corazón que te ame a ti por sobre todas las cosas y un corazón que ame tu palabra también por sobre todas las cosas. Y de paso, hermanos, miren, esto que estamos viendo
cuando dice que aquellos creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. Hermanos, esto debe ser la prioridad de toda iglesia. Hermanos, esta es la prioridad de esta iglesia. Si algo nos preocupa a mí y a los hermanos que me apoyan en el liderazgo, es que esta iglesia sea una iglesia que sea enseñada en la palabra de Dios. Nos preocupa que esta iglesia sea una iglesia que aprenda, que escuche, que conozca, que sepa semana tras semana de la palabra de Dios. En lo personal, a mí me interesa eso y me preocupa y le ruego al Señor, Señor, ayúdame para seguir enseñando y predicando de tu palabra fielmente, cada vez que sea necesario. Esto debe ser la prioridad de la iglesia. Por eso, hermanos, es que a lo mejor ustedes algunas veces piensan, oye, en esta iglesia no hay muchas actividades como a mí me gustaría. Sí, es cierto, probablemente no tenemos otras actividades que nos gustaría que tuviéramos y nos gustaría hacer, pero estamos haciendo lo más importante, hermanos. Estamos haciendo lo más importante. Nos reunimos cada semana para adorar a Dios y para escuchar su voz a través de su palabra. Todo lo demás podemos dejarlo de lado. Este tiempo no podemos, no debemos dejarlo de lado. Que Dios nos guarde de cometer el error que se comete en muchos otros lugares, en donde sí tienen un montón de actividades, tienen mucha música, mucho entretenimiento, todo muy bonito, muy atractivo, muy agradable, muy entretenido, pero de la palabra de Dios hay casi nada o nada. Que Dios nos guarde de esto. Que Dios nos guarde de ser hombres y mujeres que constantemente estén quejándose del tiempo que dura la predicación. Ay, tanto tiempo, una hora. Si la otra iglesia predica 25 minutos y ya. Que Dios nos guarde de tener en nuestro corazón pensamientos como muchas personas tienen que dicen, ay, esa iglesia no me gusta. No me gusta estar allí con estos hermanos. Con el pastor Valentín, no. Es que pura Biblia. Solo Biblia y nada más. No pueden hacer otras cosas. Sí podemos. Pero por el momento y por el tiempo que el Señor nos lo permita, vamos a continuar así, enseñando y predicando fielmente en la palabra de Dios. Ora por esta iglesia, hermano, hermana, ora por esta iglesia, te lo ruego. Ora. Que el Señor nos ayude para seguir dedicándonos, o como dice la Reina Valera, para seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de Jesús. Hermanos, se me acabó el tiempo. Vamos a parar aquí, me quedan todavía algunas cosas. Les pido, lo que sí les voy a dejar de tarea, si me permiten decirlo así, lean este pasaje, léanlo por favor, y no solo lo lean, medítenlo, sobre todo de los de los versículos 42 al 47, léelo, no lo leas nada más una vez, léelo una y otra vez, léelo, medita, pídele a Dios, dile, Señor, háblame, muéstrame cómo está mi vida, muéstrame lo que tengo que hacer, muéstrame lo que está mal en mi vida también. Y ayúdame para vivir de una manera que a ti te honre, que a ti te agrade. Ayúdame para vivir bajo la guía de tu Santo Espíritu. Pon atención cuando estés leyendo, pon atención, por ejemplo, en partes como en el versículo 43, cuando dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Pon atención cuando dice, por ejemplo, en el versículo 46 al final, que dice, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. O como lo dice la Reina Valera, que también te recomiendo que lo leas en esa traducción, dice que hacían todas estas cosas con alegría y sencillez de corazón. Ahí está la clave, alegría y sencillez de corazón. La próxima semana, si el Señor nos lo permite, vamos a ver precisamente qué es eso.
Sencillez de corazón. ¿Qué es eso? Sencillez de corazón. Es lo que caracterizaba a aquellos hombres y mujeres. Sencillez de corazón. Lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Por el momento vamos terminando. Ahí en tu lugar, ponte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos nuevamente y oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sin duda, Señor, siempre es bueno leerla y volver a leerla y meditar en ella. Y aunque en ocasiones como hoy el tiempo no nos alcanza, Padre, para ver lo que quisiéramos, lo cierto, Señor, es que tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra en nosotros, en nuestro corazón, y discierne, como dice tu palabra, discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y yo te ruego, Padre, que tu palabra siga obrando de esta manera en el corazón de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que cada uno de mis hermanos aquí congregados, oh Señor, podamos buscarte cada día y alabarte y adorarte y obedecerte como tú eres digno. Señor, perdona, tenemos que reconocer con vergüenza, tenemos que reconocer que muchas veces no queremos. Muchas veces no queremos tomar este precioso libro, tu palabra, y abrirlo, y leerlo, y meditar en él, y pasar tiempo de comunión contigo. No queremos, Señor, perdónanos. A veces nos engañamos nosotros mismos creyendo que estamos muy ocupados. Y lo cierto es que tenemos tiempo para un montón de cosas, pero para esto que es vital para nuestra vida espiritual, creemos no tener tiempo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para vivir cada día de esta manera como vivían aquellos creyentes de los que leemos en este pasaje, bajo la guía, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Danos, te lo ruego, pon en nuestro corazón ese temor reverente del que leemos. Danos un corazón sincero, sencillo, Señor. Danos también ese gozo del que habla tu palabra, de modo que cada día podamos vivir de esa manera, con gozo, con alegría y sencillez de corazón. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre, te lo rogamos. Y gracias porque no nos dejas, gracias porque tú vives en nosotros, en la persona de tu Santo Espíritu. Así que, Señor, te alabamos, te bendecimos, a ti y solo a ti sea la gloria por siempre y para siempre, por tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.